Filósofo alemán nacido en 1844 y fallecido en 1900. Su vida estuvo marcada por la enfermedad, pero también por una obra que revolucionó la filosofía moderna. En este video revisaremos su corriente filosófica, algunos aportes conceptuales como el nihilismo, la muerte de Dios y el superhombre, su influencia en la psicología humanista, una frase destacada de Así habló Zaratustra, su relación con los otros autores, sus obras más relevantes. Antes de abordar la filosofía de Nietzsche, creemos que es importante abordar cierta parte de su biografía, puesto que su filosofía está muy conectada con su cuerpo y su historia personal. Nietzsche no estudió filosofía, él estudió filología clásica en la Universidad de Bonn y Leipzig. A sus 24 años ya era conocido en los medios universitarios por sus investigaciones en el campo de la antigüedad griega. Ahí mismo, fue nombrado profesor de la Universidad de Basilea. Por esa época también inició su amistad con Ricardo Wagner, una figura relevante en la historia personal de Nietzsche. Muy pronto aparecen los síntomas de su enfermedad mental y se tiene que retirar forzadamente de la universidad. Así vivió largos periodos en Italia, Suiza, y así fue publicando y sacando adelante año tras año su obra. Algunas de sus obras son El origen de la tragedia, El viajero y la sombra, La Gaia Ciencia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, El anticristo, y una obra inconclusa, pero no menos importante y malentendida, La voluntad de poder. Durante su estancia en Turín, sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a la locura. Así Nietzsche vivió toda su vida con fuertes cefaleas y con su salud bastante comprometida. Creemos que esta parte es súper relevante para comprender cómo Nietzsche fue desarrollando su filosofía, puesto que los estados valetudinarios influenciaron bastante en su pensamiento. Luego de quedar en un estado catatónico, este permaneció así durante 10 años totalmente aislado mental y materialmente del mundo, hasta el día de su muerte. Ya para ese entonces, sus obras hayan sido comentadas, empezaron a ser difundidas en toda Europa y Estados Unidos, llegando a tener una influencia enorme en casi todo el siglo XX. Por decir algunos filósofos que fueron fuertemente influenciados por Nietzsche, tenemos Georges Bataille, tenemos Gilles Deleuze, Pierre Klossowski, Guillaume Laveau, etc. La filosofía de Nietzsche se asocia principalmente al vitalismo y al nihilismo. El vitalismo surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX como respuesta al racionalismo, ya que la vida como fuerza creadora pasa a primer plano y no la razón. Hans Driech considera que existe una fuerza vital como principio irreductible debido a que los seres vivos no pueden ser explicados puramente con leyes físico-químicas, por lo que la vida no tendría un fundamento exterior a ella, sino que tiene un valor en sí misma. Por otro lado, para Nietzsche, el nihilismo es un proceso dado tras la muerte de Dios en el cual los valores tradicionales pierden su fuerza, se desvalorizan y dejan al hombre sin un propósito ni fundamento objetivo. Y de manera adicional se puede relacionar a Nietzsche con el existencialismo, pero no en el sentido estricto, ya que el existencialismo como tal aparece más tarde. Aún así, se relaciona por la visión que tiene Nietzsche sobre la libertad radical del individuo, la ausencia del sentido objetivo y a la responsabilidad de crear valores propios y no heredar valores morales impuestos. Nietzsche nos dejó un bagaje conceptual bastante amplio, llegando a ser comentado por gente que incluso no lo leyó, siendo sacado de contexto, muchas veces malentendido, muchas veces difamado. Ahora, nosotros vamos a abordar algunos conceptos que nos parecen súper relevantes y característicos del personaje. A continuación, el nihilismo. Y como lo sugiere la palabra misma, nihilismo es negación, pero no de cualquier cosa, es escepticismo radical y obstinado respecto a lo que pudiera representar un valor moral y un sentido de la vida. Y hay un nihilismo escondido en toda doctrina, que calumniando a este mundo abre el camino a la ilusión de un mundo ideal en el que pone todos los valores que niegan este. Cuando se pone el valor a la base de la vida, no en la vida misma, sino en un más allá, esto es la nada, se quita la vida todo valor básico. Una cita del anticristo. Es claramente que esta cita es un ataque al cristianismo, puesto que lo ve un enemigo del cuerpo, poniendo siempre el cuerpo como algo que está por debajo sobre el alma, el ideal a alcanzar. Ya que, bueno, el valor en el cristianismo es en la vida que viene, no en esta vida encarnada. Si lo hablamos muy vulgarmente, claro. Esta visión se desarrolla bastante así en Así habló Zaratustra, en el capítulo de los predicadores de la muerte. Nihilismo es entonces la religión cristiana, la historia con el gran personaje donde todo lo que ocurre es providencial. Todo andar de los tiempos se supone conducido necesariamente por un dios, un espíritu o una ley que actúan según un orden, una racionalidad y un mecanismo determinado. Por eso también el ataque es hacia la moral. Si nos ponemos un poquito más quisquillosos, Nietzsche leyó a Spinoza. Y la ética de Spinoza es toda una vuelta de tuerca a los principios morales, que son trascendentes, no se van haciendo en la inmanencia de las relaciones. Todo lo que ocurre es visto como un proceso, una causalidad de todo evento histórico, una realidad inasible que podríamos hoy ligar al concepto de progreso y a la denominada enfermedad histórica. El ideal de progreso no existía en la antigüedad griega y tampoco en la Edad Media. Por lo tanto, Nietzsche concibe el tiempo de los griegos, el tiempo de la tragedia, como necesariamente antihistórico. Por eso, una época más rica y fecunda. Porque, por ejemplo, hoy vivimos en una época donde nada ni nadie puede ser un héroe, todo ya está hecho. En la época griega, el primer tipo que saltó una reja, que saltó un muro, era un hito. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista del siglo XXI, estamos en un tiempo en que ya nada pasa, ya nada puede pasar. Bueno, continuando con los aportes conceptuales, aparece también la idea de la muerte de Dios. Esta idea aparece por primera vez en el texto La Gaia Ciencia, de 1882, en el cual se menciona lo siguiente: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Pero, ¿a qué se refiere esto? Y es que Bernard Ude, en 2014, publicó un artículo donde realiza un abordaje sobre este concepto que fue relevante para su época, pues este artículo consiste en una lectura donde condensa esta idea central sobre diversos autores además de Nietzsche. En base a estas lecturas plantea que esta idea no debe entenderse como una muerte literal, sino que más bien es una crítica y una idea en la que plantea que la creencia de Dios en religiones monoteístas cada vez ha perdido más valor en una sociedad moderna en la que aparece el ser humano como el centro. También, en vez de atribuirle esta importancia a un ser divino, es ahora el ser humano el que comienza a darle sentido a la vida y también atribuirle moralidad. Asimismo, otro concepto clave que va de la mano con la muerte de Dios es la idea de superhombre. El concepto de superhombre aparece por primera vez en la obra de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, de 1883, donde menciona lo siguiente: yo os enseño al superhombre. Aquí, Zaratustra habla por primera vez del término, donde hace una referencia a que este es un ideal del ser humano, siendo la respuesta al concepto de muerte de Dios. Este superhombre no se refiere a una especie de superhéroe con poderes de ciencia ficción o de alguna película, sino que alude a un concepto más bien filosófico, donde el superhombre crea sus propios valores, le da un sentido a la vida y asume el eterno retorno.
otro concepto clave de la obra de Nietzsche. Además, trasciende a la moral tradicional. Nietzsche, a pesar de que no fue psicólogo sino un filósofo, muchas de sus ideas se entienden como antecedentes filosóficos que anticipan y nutren la corriente humanista, teniendo una gran influencia en ella. Por ejemplo, en su crítica a la moral del rebaño, él decía que no debemos seguir una moral impuesta por la sociedad, porque eso nos reduce a seres obedientes, reprimidos y pasivos. Para Nietzsche, la verdadera vida comienza cuando el individuo crea sus propios valores y creencias. Esta idea conecta directamente con Carl Rogers, quien más adelante planteó que las personas necesitamos autenticidad y congruencia, es decir, vivir de acuerdo a nuestra experiencia interna y no con condiciones de valor impuestas desde afuera. Otro aporte central es su ideal de superhombre, un ser humano que supera las limitaciones de la moral tradicional, que se atreve a crear nuevos sentidos, que afirma la vida en su totalidad y que se define por su creatividad y autodominio. Esto anticipa lo que Rogers llamó la persona plenamente funcional, alguien abierto a la experiencia, que confía en sí mismo y que vive existencialmente. También está su idea de la voluntad de poder, entendida como la fuerza vital que impulsa al ser humano a crecer, expandirse y realizar su potencial. Nietzsche pensaba que la moral tradicional suprimía este impulso natural. Esta noción es un claro antecedente a la propuesta que más adelante propone Maslow sobre la autorrealización, que sería la tendencia innata a desarrollar el máximo potencial de nuestras capacidades. Finalmente, Nietzsche defendió la idea de que la vida incluye tanto dolor como alegría y que debemos afirmarla en su totalidad. Esta anticipa la visión de la psicología humanista, que entiende el sufrimiento no como un obstáculo, sino como parte del proceso de crecimiento y construcción de sentido, como luego diría Viktor Frankl. En conclusión, Nietzsche puede ser visto como un precursor filosófico de la psicología humanista, porque sus ideas sobre la libertad, la autenticidad, la creatividad y la responsabilidad existencial abrieron el camino hacia una concepción del ser humano como un ser creativo, autónomo y capaz de construir su propia existencia, dejando atrás visiones deterministas y reduccionistas. Siguiendo con lo que se ha comentado, quisiera detenerme en una cita de Así habló Zaratustra, donde Nietzsche escribe: todo lo imperecedero no es más que un símbolo, crear. Esa es la gran redención del sufrimiento. Así es como se vuelve ligera la vida. Mas, para el creador exista, son necesarios sufrimientos y muchas transformaciones. En este pasaje, Nietzsche cuestiona esas promesas de eternidad que frenan al ser humano y lo mantienen en la pasividad, más que atacar la fe, lo que critica en su uso como mecanismo de control, justo con la moral que actúa como la ley universal que impide la diferencia y hace más fácil dominar a las masas. Frente a esto, Nietzsche propone la creación, aceptar el dolor, dejar atrás los ídolos y transformar el sufrimiento en potencia. Crear en su sentido más profundo es abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas formas de vida y a nuevos mundos. De este modo, Nietzsche nos invita a valorar lo perecedero y entender la creación como un acto de libertad, como el camino para afirmar la vida en lugar de someternos a lo que nos inmoviliza. A través de su evolución como pensador, Nietzsche se relaciona con diversos autores. Uno de los primeros en aparecer en su desarrollo filosófico fue Arthur Schopenhauer, a quien no conoció personalmente pero leyó en su juventud. Específicamente, la obra El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer inspiró enormemente a Nietzsche y señaló su admiración y respeto hacia él como pensador. Ambos autores comparten la idea de que la voluntad es el núcleo de la realidad, pero difieren en su valoración, ya que Schopenhauer considera la voluntad como algo irracional y fuente de sufrimiento, y Nietzsche le da una resignificación y la considera como una fuerza creadora, afirmativa y artística. Posteriormente, Nietzsche se distancia de Schopenhauer ya que rechaza su pesimismo, lo cual lo lleva a orientarse hacia una visión trágica pero afirmativa de la vida, influenciada enormemente por el arte griego y el pensamiento dionisiaco. Más tarde, Nietzsche hace una transformación de la metafísica de la voluntad schopenhaueriana en una metafísica del artista, en la cual el hombre sublima el dolor a través de la creación. Otro personaje de gran relevancia en la historia de Nietzsche es Richard Wagner, un célebre compositor y director de orquesta y dramaturgo. La relación entre estos dos autores inicia con un joven Nietzsche cautivado por el arte wagneriano y culmina con un distanciamiento producto de la crítica gradual del trabajo de Wagner. Para entender esta relación hay que considerar tres momentos clave. El primero es la admiración por el drama musical de Wagner, ya que Nietzsche en su juventud comienza siendo una admiración del trabajo de Wagner, considerándolo como un personaje clave en el renacimiento del drama musical antiguo y representando la restauración del génesis trágico griego. El segundo momento tiene relación con una desilusión influida por Schopenhauer, debido a que el entusiasmo inicial se va atenuando por una creciente desilusión en cuanto al arte de Wagner. Esto se da porque Nietzsche empieza a cuestionar la autenticidad y dirección de su trabajo musical. Por último, el tercer momento es cuando Nietzsche adopta una postura crítica sólida y madura respecto a Wagner, en la que ya no lo ve solo como un artista, sino como precursor de un arte convertido en espectáculo, que considera superficial, teatral y dirigido al entretenimiento de las masas y no como una expresión auténtica del espíritu humano, ligado a la filosofía. Comienzo con la obra El viajero y la sombra. En esta obra, Nietzsche adopta un estilo aforístico, es decir, frases cortas y contundentes que invitan a reflexionar. Es un puente en su trayectoria, ya que conecta sus primeras críticas al arte con una reflexión más profunda sobre la vida y los valores personales. Es clave porque consolida su estilo provocador y crítico. Su primera gran obra filosófica es El origen de la tragedia. Aquí explica la tensión entre dos fuerzas, Apolo, que representa la razón y el orden, y Dionisio, que representa la pasión, el instinto. Nietzsche critica que la cultura occidental se ha inclinado demasiado hacia la razón, olvidando lo vital y lo instintivo para él. El verdadero valor del arte griego era unir ambas fuerzas. Más allá del bien y del mal, Nietzsche profundiza en la crítica a la moral tradicional. Señala que las ideas de bien y mal no son verdaderamente universales, sino construcciones históricas. Propone en su lugar una filosofía del futuro, donde el ser humano cree sus propios valores basados en la voluntad de poder.
Más adelante, en la Gaia Ciencia, Nietzsche introduce conceptos fundamentales como el eterno retorno y la creación de valores propios. Es también la obra donde aparece la famosa frase «Dios ha muerto». Aquí plantea que el ser humano debe darle sentido a su vida sin depender de la religión o la moral tradicional. Además combina aforismo como reflexiones más literarias, lo que lo hace más accesible. Después encontramos El Anticristo, una obra polémica donde Nietzsche ataca directamente al cristianismo. Considera que la moral cristiana promueve sumisión, culpa y debilidad, lo que niega la vida. Frente a esto, propone valores que celebren la fuerza, la creatividad y la afirmación de la existencia. En La voluntad de poder, una obra publicada después de su colapso mental, Nietzsche desarrolla el concepto central de la voluntad de poder como fuerza vital que impulsa al ser humano a superarse. Aunque es un texto inconcluso, es clave para entender la madurez de su propio pensamiento. Finalmente llegamos a su obra más importante. Así habló Zaratustra. Aquí Nietzsche reúne sus grandes conceptos, el superhombre, la voluntad de poder y la transvaloración de los valores. Lo hace con un estilo literario poético y filosófico, lo que convierte a esa obra en una síntesis de todo su pensamiento. Es su texto más influyente y representativo que marcó profundamente la filosofía y la cultura moderna. En conclusión, Nietzsche evoluciona desde la reflexión sobre el arte y la cultura hacia la construcción de una filosofía vitalista, que invita a superar las viejas morales y a crear nuevos valores. Sus obras no solo transformó la filosofía, sino también la literatura y la forma de pensar la vida en la modernidad.